radio de todos. Nos ponemos de tu lado, por eso tenemos otro punto de vista. Actualidad, salud, espectáculos, denuncias y todo lo que necesitas ver desde otro punto de vista, de lunes a viernes a las 21 horas. En Radio Nacional, la radio de todos, AM 1130. Otro punto de vista, con Tere Moreno. Nacional presenta Otro punto de vista. Nos ponemos de tu lado, por eso tenemos otro punto de vista. Lo que necesitas ver, con Tere Moreno. Muy buenas noches, audiencia. Comenzamos otro punto de vista. En esta noche nos visita Sandra Aguilar. Ella es la mamá de Cristian Ezequiel Carrizo, el policía que perdiera la vida en manos de un oficial. Esto fue en el mes de febrero del año 2016, ¿no? Fue asesinado de un disparo ejecutado desde el arma de su compañero Franco Albornoz. Muy buenas noches, Sandra, bienvenida. Buenas noches, gracias por tener la deferencia de entrevistarme, porque hace más de 2 años que vengo pidiendo justicia por mi hijo. Bien, contanos, vamos a hacer un repaso de los hechos, ¿sí? Digo, en la presentación dije fue asesinado, ¿no? Realmente fue un asesinato, fue un disparo, más allá de que la justicia aún no termina de determinar o de juzgar este hecho. Fue un disparo en el cual perdiera la vida Cristian. Sí, mi hijo ha sido asesinado el 3 de febrero por otro policía haciendo uso de su arma reglamentaria en una dependencia policial. Ha sido un caso totalmente tratado con muchas falencias desde la justicia, porque como madre y como ciudadana he tenido que andar recogiendo pruebas, buscando, hablando con jueces, abogados, haciendo muchos trámites que, si realmente la justicia hiciese su trabajo, evitaría que una persona con semejante dolor de perder a su único hijo se tenga que enfrentar a tantos impedimentos judiciales, porque como mamá de la víctima lo menos que puedo pedir es justicia, y hasta el momento he visto mucha indiferencia y obstaculización. Se ha llegado al punto de que en la Cámara de Apelaciones no han llegado los papeles del nuevo abogado. Entonces, por negligencia de los empleados del juzgado del doctor Alarcón, se ha realizado la audiencia de apelación sin el doctor Frola y el doctor Palau, dando como resultado una baja de calificativa a un homicidio culposo, como si fuese un accidente de tránsito, cuando esta persona, el homicida, el señor Albornoz, tiene antecedentes penales y judiciales, habiendo sido un funcionario. Entonces, ¿qué? ¿Ha tenido que llegar a cometer un crimen para que se lo exonere? Y además, ¿cómo puede quedar impune un crimen cuando ha sido comprobado por gendarmería, en la reconstrucción del hecho también, de que esta persona ingresa con el alma totalmente cargada y ultima a mi hijo de manera totalmente intencional y desaprensiva, haciendo realmente un desprecio a la vida humana? Mi hijo tenía 28 años, toda una vida por delante, y actualmente ese asesino se encuentra en libertad. Por lo tanto, como madre tengo que seguir peleando, porque esa es la denominación, pelear por justicia.
cuando como ciudadanos tendríamos que estar respaldados. O sea, la víctima no ha sido escuchada en una cámara de apelaciones. Bien, Sandra, ¿tenés conocimiento cómo se fueron dando los hechos en ese día? Fue al mediodía, si no me equivoco, ¿no? Sí, mi hijo estaba por comer y prácticamente volver a mi domicilio porque ya terminaba su turno, se encontraba en la cocina. El cocinero, que es el único testigo del caso, dice que estaba de espalda y que no se había dado cuenta que había ingresado mi hijo y que solo él escucha el impacto, un estallido, que ha sido la bala. Cuando él se da vuelta, lo ve a mi hijo que caía. Y bueno, ahí lo ve también a Albornoz. O sea, en el hecho, lo más llamativo también es que la policía no lo haya apresado en ese momento a Albornoz. ¿Cómo sabían que al único que tenía que matar era mi hijo? Que nadie ha tenido temor de que Albornoz arremeta tiros contra los demás. Claro, supuestamente él alegaba haber tenido algún problema psicológico, psiquiátrico en ese momento. Después estaba totalmente conmocionado él por el hecho. Pero si él estaba conmocionado, se imagina cómo estábamos nosotros, la familia de Cristian. Cómo él tan conmocionado estaba que ha podido sacar el cargador de la pistola, guardarlo para poder tener su coartada. O sea, ahí se ve en ese acto intencional que él lo tenía todo preparado. Bien, estamos hablando, la gente te escucha decir tenía todo preparado y se preguntará ¿por qué? Sí, bueno, ha querido hacerse pasar el hecho como una broma, como algo fortuito, pero en realidad ha sido intencional porque a los días de sucedido el hecho he encontrado en mi domicilio documentación de corrupción policial que denunciaba a mi hijo. Además, desde su celular Gendarmería descarga todas esas denuncias también. O sea, en las cuales estaba mencionado el homicida. O sea que tienen el sujeto que ha cometido el crimen, tienen el móvil, tienen las pruebas, todo. No entiendo realmente cómo una cámara de apelaciones puede ponerle un homicidio culposo, simplemente porque no hayamos estado en la audiencia. Además, mis abogados se han visto imposibilitados de estar porque directamente nunca los han notificado. Se ha pedido una nulidad, se ha pedido una ampliación, se ha pedido una entrevista y a todos nos han denegado. O sea, aparte, personalmente había andado yo días antes preguntando si había una fecha de audiencia, algo, porque desde el instante que se ha cometido este asesinato ha sido un trabajo constante realmente mío por buscar justicia. Sandra, desde el momento de los hechos hasta que llegan a la reconstrucción del hecho, ¿no? Sí. ¿Cuánto tiempo ha pasado? Y la reconstrucción del hecho se la realiza aproximadamente fines de septiembre, que en agosto había sucedido un cambio de juez de la causa. Antes la tenía el doctor Tarchini Saavedra, después queda en el juzgado de transición del doctor Darío Alarcón. Se realiza la reconstrucción del hecho, Gendarmería tenía que enviar un informe. Voy a buscar en Gendarmería varias veces, no es que me lo tenían que entregar a mí, pero para apresurar, porque yo no quería que se llegue a esta instancia de haber pasado 2 años y que no se lo haya juzgado. No hay una fecha de juicio y a los 2 años se podía pedir la liberación. Entonces el juez Darío Alarcón tiene en febrero los resultados, o sea, el informe en realidad. Hablamos febrero de 2017. Febrero 2017. Y el juez Alarcón lo procesa recién en octubre del 2017, o sea,
como 7, 8 meses después. Casi un año y pico. Sí, además, para hacerlo he tenido que recurrir al doctor Garabano, que es el ministro de Justicia, a través del Messenger, pidiéndole por favor su intervención en una visita que él hace el año pasado. Él lo llama al doctor Alarcón y recién ahí a las 24 horas realiza el procesamiento. Y a partir de ahí hay un cambio de abogados y esa documentación del cambio de abogados es sustraída o perdida o no sé qué nombre puedo ponerle, porque cuando se eleva el expediente a la Cámara de Apelaciones se da con que notifican al abogado anterior, o sea que los papeles de mis abogados actuales no estaban. Pero mis abogados tenían el duplicado, lo presentan en la Cámara, pero aún así ellos no nos han dado ninguna participación. O sea, se han cerrado en que la audiencia ya había sido realizada y no había vuelta atrás, perjudicando totalmente a la parte damnificada. Por eso es que ellos después realizan un dictamen, vuelven a notificar al abogado anterior, nos enteramos de casualidad. Nosotros, habiendo ido, desde que nos enteramos que ha sido esa audiencia sin nuestra presencia y con pedidos, nos enteramos de casualidad y que lo habían liberado y le habían bajado a un homicidio culposo. Yo les preguntaría a los jueces de la Cámara si saben los resultados de las pericias, si saben que el arma de Albornoz estaba totalmente cargada. Yo quisiera saber si ellos saben el ángulo del cuerpo de mi hijo en el momento de la muerte, porque como he andado en todos esos trámites, la fiscal, la doctora Erika Leguizamón, a mí me explica porque el orificio de la bala ingresa en la parte superior, a él le corta la aorta, le perfora el corazón y le revienta el pulmón. Y tiene orificio de salida en la parte inferior, cerca de la cintura. Entonces le digo, pero doctora, ¿cómo es posible que haya ido la bala al freezer? Entonces ella me dice, señora, su hijo, al escuchar que él remonta el arma, se agacha y se quiere cubrir. Por eso es la posición así del cuerpo. O sea, pero ¿qué dicen los informes de gendarmería, los peritajes? Que no es factible, gendarmería es contundente. No es factible de que haya sido un accidente. Además de las descargas de los 2 celulares, se ve, o sea, ellos no encuentran ningún mensaje ni llamada entre ellos. Por lo tanto, las palabras escritas textuales de gendarmería son de que no se encuentran evidencias de que hayan sido amigos, porque no había ningún entrecruzamiento de nada, ni de llamadas ni de mensajes. Y en cuanto a los disparos, ¿de cuántos disparos se hablan según lo que se analizó el arma? Se habla de un disparo. Él ultima de un disparo. Por la posición del cuerpo de mi hijo, la bala va a parar en el freezer, porque mi hijo se agacha y hace esto. O sea, él entiende, en defensa propia, él se agacha, no le ha dado tiempo a mi hijo, entonces se ve que él baja la mano y lo ultima, y después él saca el cargador y ahí sale otro casquillo sin usar que ha sido encontrado por gendarmería. Ahí es que se descarta que él haya vuelto de un procedimiento que no está comprobado tampoco, porque todo es una versión literal de él, que él regresa de un procedimiento sin darse cuenta con el arma remontada. Además, peritos determinan que esa arma, si no es gatillada, no sale el disparo. O sea, las pruebas materiales están. El cuerpo de mi hijo habla. Sí. Pero, o sea, esa es la parte incomprensible. Claro, supuestamente si ha habido algún procedimiento en el que él haya estado participando, tiene que haber un pedido de un juez, una orden
de alguien. No, no existe nada de eso. Solo es la versión de él, que él va a un procedimiento, que en realidad hace una ronda, y que él cree ver a un tal Chichi Núñez, que se había escapado hace un tiempo, y baja él, y ahí remonta el arma. Yo le preguntaría al señor Albornoz, como policía o a cualquiera, así que un policía cree ver a alguien y anda con el arma remontada en la calle corriendo. O sea, se supone que cuando alguien ve a un delincuente, primero tiene que dar la voz de alto. Y el arma tiene que ser lo último en usarse, salvo que se vea en peligro. Se supone que es así. Bueno, esa ha sido la versión de él. Y la versión, y que eran tan amigos, pero tan amigos que ha quedado muy conmocionado. Pero como amigo nunca ha estado en mi casa. Vuelvo a remitirme a las pericias de gendarmería. No hay llamadas ni mensajes. Un amigo constantemente está en comunicación con el otro. O sea que toda es la versión de un asesino. ¿Qué decían las denuncias que... De distintos actos ilícitos en la comisaría anterior, donde habían sido compañeros ellos y habían trabajado ahí? Pero el señor Albornoz, una vez apuntado a un comisario también, Daniel Castillo, ahí en la comisaría 49, cuando le van a pedir informes porque una vecina denuncia que estaban robando un estéreo de un auto secuestrado, y en realidad es que lo habían guardado para que nadie lo saque. Pero cuando viene Castillo a preguntar, el urgente saca el arma y lo apunta. Eso ha sido contado por mi hijo a mí, ese dato. Después nos damos en las declaraciones de uno de los compañeros de mi hijo. Dice que en la comisaría 49, en el techo, hay 2 disparos. Había que Albornoz los había amenazado a mi hijo y a Héctor Jerez, y después había lanzado los tiros. Yo me pregunto, el comisario de esa seccional, ¿por qué no ha informado eso? Hoy mi hijo no está para que yo le pregunte eso. Pero bueno. ¿Y esas denuncias no prosperaron? ¿No sabes? No han nada. prosperado. Yo he realizado otra denuncia en el juzgado aparte de estas situaciones, pero no han prosperado. Y como realmente, o sea, no se hizo una investigación. No, de esos ilícitos no se ha realizado. Gendarmería encuentra estas denuncias claro, en el teléfono, y no sé qué pasó. Gendarmería lo que ha hecho ha sido desgravar todo y presentar. No sé si Gendarmería aparte hace algo, pero aquí el juzgado no, a lo que me refiero es Gendarmería analiza el teléfono, encuentra estas denuncias, las descarga, las descarga, le pasa el informe al juez, al juzgado. El juez es el que tendría que haber ordenado la investigación, porque con el código anterior, con el nuevo código, la fiscalía es la que tiene como el protagonismo. Puede investigar. Como el hecho ha acaecido con el código viejo en el 2016, entonces el juez era el investigador, el que ordenaba. Por lo tanto, en su momento, la fiscalía no ha podido actuar de otra manera, y se han realizado sendas denuncias, pero no ha habido una investigación. Le digo que no ha habido, ¿por qué? Porque tendría que haber sido citada yo, que era la denunciante, claro, porque soy la que encuentra. Y toda esa documentación está presentada en el juzgado, está en el expediente de mi hijo. O sea, no es algo que no esté. Está, pero parece como que no existe. ¿Y las personas involucradas en esas denuncias que hacía él siguen en función? Lo lamentable, sabe que ha sido y un dolor realmente grande para mí como madre de un oficial, ha sido que lo matan a mi hijo y todos han seguido trabajando como si nada hubiese sucedido.
Las personas que estaban denunciadas tendrían que haber sido apartadas e investigadas por cualquier hecho, por un robo o algo. Supongo que ese es el procedimiento, supongo como ciudadana que ese es el procedimiento, pero no, lo han asesinado. Ha habido denuncias y aquí no pasó nada. Así se han manejado, porque todas las personas que han estado y están involucradas en esa denuncia siguen en sus puestos. E incluso algunos han sido ascendidos. Qué tremendo. Sí, es muy grave lo que estás contando. Sí, y aparte es grave y doloroso, porque siento como mamá que primero lo mata la policía a mi hijo y ahora lo mata la justicia. ¿Has tenido contención de parte del...? Después de mucho pelear, porque cuando Albornoz le hacían la nota al doctor Cavalotti, que es su abogado defensor, y decía que Albornoz no podía dormir, que él no podía hablar, he salido yo retirando las pertenencias de mi hijo de la comisaría, y les digo, él no puede hablar, yo no puedo dormir, no puedo comer. Y a partir de ahí, la policía me ha dado un asesoramiento psiquiátrico con el doctor Costilla. Pero he tenido que hacer problema. El doctor Costilla realmente se ha portado excepcionalmente conmigo. Pero después han hecho... directamente han mirado hacia otro lado, pero es ya el Poder Judicial el que tendría que haber actuado. Sandra, concretamente, ¿qué estás pidiendo? ¿Qué piden tus abogados? Y nosotros pedimos el homicidio agravado, porque ha sido una muerte intencional, comprobada. O sea, no puede quedar en un culposo, tiene un máximo de pena de 5 años. Él ha estado 2 años preso. O sea que es muy probable que nunca más vuelva a la cárcel. Pero ¿cómo? Ha quitado una vida. ¿Es tan fácil en Santiago eludir la justicia? O sea que cualquiera puede matar e irse a la casa con la sola versión de no, éramos amigos, lo siento mucho. Y todo lo que ha destruido, ¿por qué algunos tienen que estar en el penal presos y él no? ¿Por qué él no? Es mi pregunta como madre. ¿Por qué si está comprobado, ha confesado el crimen? Es una persona con antecedentes judiciales, tiene asalto a mano armada, tiene liberación de preso en su prontuario. Ahora tiene un asesinato. O sea, no entiendo. Desde mi racionalidad no entiendo. No entiendo por qué tengo que pedir justicia si es un derecho. ¿Qué dicen tus abogados? Bueno, nosotros lo vamos a pelear hasta el final, pero tenemos todo un recorrido de 2 años con ellos en el último tiempo. Pero he tenido que denunciar en Buenos Aires, tengo expediente en Casa Rosada, denunciar en el programa antiimpunidad, en Derechos Humanos Nación, Derechos Humanos de Santiago. Todo está registrado. ¿Qué pasa con las instituciones? ¿Y qué respuesta has tenido? No voy a preguntar aquí en Derechos Humanos de Santiago, pero desde la Nación, de Derechos Humanos de Nación, ¿qué te dijeron? Derechos Humanos de Nación lo tiene al caso la doctora Amalia Manfredini y ellos lo que hacen es un monitoreo, piden informes aquí. Uh-huh. Pero se imaginará que si los papeles del abogado desaparecen, no sé si los papeles de ellos también, porque hasta que le contestan ya han realizado otra maniobra, entonces legalmente se vencen plazos y ahora con esto de la Cámara se ha ido a una casación. Pero realmente es desesperante, o sea, ¿cómo teniendo todas las pruebas esta persona está en libertad? O sea, no me explico. ¿Cómo explican o cómo llegaron a explicarle sus abogados de por qué se dilatan los tiempos? ¿Por qué se extiende tanto? ¿Qué es lo que dicen los abogados? Por la negligencia que hay. Por la negligencia. Porque es incomprensible que el doctor Alarcón pase 1 año para procesarlo.
después de haber presenciado él la reconstrucción del hecho y tener todas las pruebas de gendarmería. ¿Y qué pasó con las pruebas o algunas partes que se perdieron de esta investigación? Bueno, ¿Se volvieron a realizar? Las pruebas están, las pericias están, todo está. Lo que ellos se ha perdido, entre comillas, es la acreditación de mis nuevos abogados. Por eso directamente lo han hecho sin ellos. No quieren a la participación. No han querido la participación, es evidente. Porque después se ha pedido la nulidad y se ha presentado el duplicado. Si la Cámara hubiese tenido una voluntad de justicia, que es lo que yo les he reclamado cuando me he ido, ¿dónde está aquí la voluntad de justicia? Si veo que si lo tomo desde el error, si soy justicia lo subsano, haciendo una ampliación o una nulidad. No voy a dejar libre a un asesino porque se pierdan unos papeles. Además, no es que los he perdido en mi cartera, el sistema judicial los pierde. Y aquí otra cosa indignante es cómo dan así por perdido, omitido, papeles tan significativos y que ¿a dónde están los responsables? ¿Qué sanciones han tenido? ¿Quién se ha hecho cargo de eso? ¿O solo la familia de la víctima se hace cargo de todo? Del dolor, de los trámites, de la frustración, de la impotencia, de la injusticia, de la ausencia diaria de mi hijo. ¿Vivía con vos tú? Sí, mi hijo era soltero en ese momento, vivía con la novia, ella estaba en Tucumán y vivía conmigo. No tenía hijos, tenía 28 años, era estudiante de matemática, oficial inspector y tenía su negocio por internet de venta de camisetas de fútbol. Tenía miles de proyectos. Y sin embargo han sido truncados en un segundo. ¿Él te contaba, te contó en alguna oportunidad si tuvo amenazas? No, pero lo había visto preocupado y una vez me dice que no estaba bien y escuchaba llamadas, pero no lograba interpretar bien, cosa que después de su asesinato me doy cuenta, porque en el trajín laboral, y uno cuando lo ve al hijo todos los días cree que está bien, y seguramente no me quería preocupar, pero cuando he escuchado así fragmentos de conversaciones, es que me he puesto alerta y le he preguntado, Cristian, ¿hay algún problema? ¿Pasa algo? Mamá, quédate tranquila, está todo bien, yo sé cómo manejar las cosas. Ha sido su respuesta del momento. Y lo que sí me había dicho que ha tenido temor en un momento del comisario en la 49. La 49 es la que está en el aeropuerto. Porque había discutido con otro oficial y había salido así muy iracundo y había ido hacia él. Y me dice, estaba dispuesto a todo. Entonces ahí me ha asustado. Pero después él ha tratado de tranquilizarme. O sea, yo no sabía la profundidad de esto. Y jamás he imaginado. Y yo la verdad que a él lo matan en el lugar donde yo lo creía más seguro. Además mi hijo ya era sumariante, o sea, él no estaba expuesto como ha estado al principio. Claro. Entonces por eso yo como mamá me sentía que él estaba resguardado. Y sin embargo había estado en el lugar más peligroso. ¿Cuántos años hacía que había ingresado a la policía? Y él se recibe a los 21 años, era oficial. Y lo matan a los 20, lo matan a los 28, tenía 8 años de antigüedad él, y era oficial e inspector. O sea que ya venía viendo... Sí, ya había estado en 3 comisarías, o sea, sí. Por eso es que al pasar a ser sumariante, porque eso le permitía a él poder estudiar a la tarde, tener un horario fijo y al ir ascendiendo... él estaba muy contento porque, bueno, ya le faltaba un año para ser profesor de matemáticas. ¿Y a vos te parece casual que haya pasado de una comisaría a otra? Hoy no. Hoy para mí
va a ser muy evidente que lo maten en la 49. Eso es lo que pienso. Eso es lo que pienso. Entonces lo pasan primero a Albornoz, después a él. O sea, ellos en la segunda no eran... ¿Cómo se dan los traslados? Vos que conocés, que es un poco más de adentro, ¿cómo se dan los traslados? ¿Es por pedido de un superior? ¿Es por pedido personal? ¿Cómo? Y a veces, por escucha, sé de conversaciones con él, que a veces es de una forma arbitraria, o si no, es a través del pedido de un superior, o la persona pide un cambio, y bueno, y lo derivan... ¿Y en este caso a él lo cambiaron o él pidió el cambio? Eso es lo que no sé. Eso es lo que no sé. O sea, él me informa de que lo iban a trasladar. Es más, desde la segunda me dice que lo mandaban a Nueva Esperanza. Entonces, para no desanimarlo, yo ese día le digo, que bueno, vas a ampliar tus negocios de las camisetas, diciendo que porque él había venido muy desanimado por el profesorado que estaba haciendo. Pero después queda unos días. A la semana lo matan. O sea, no sé si se va o lo sacamos aquí, la verdad. Porque él directamente Albornoz entra y desde la puerta lo mata a mi hijo. Él cuando recibe esa noticia de que se va a Nueva Esperanza, ¿podría presentar algún algún tipo de excusa para decir no quiero quedarme un tiempo más? ¿Si podía hacer eso o tenía que directamente? O sea, en esos casos creo que tiene que hablar con personas que tengan, digamos, una jerarquía que a través de la orden de ellos pueda quedar. ¿Y no sabe si estaba en esos trámites? Posiblemente haya estado, porque él no quería irse, pero no sé ese detalle, no sé. Porque después al ver que queda, pensé que estaba. Y como todo ha sido demasiado rápido, claro, e impensado, porque se imagina, o sea, yo hasta las 12 sé que tenía hijo. Yo me entero 1 hora y media después de su muerte. La noticia ya la novia de él de Tucumán. Que primero le avisan a ella. No, la madre de un compañero de él, de un amigo. Que ¿Nunca te notificaron? A mí la policía nunca me notificó oficialmente que lo habían matado a mi hijo. La policía nunca dio la cara. O sea, yo me entero. Es más, le digo, yo ese día he andado en el centro y volvía. Yo podría haber visto la noticia en los televisores. O sea, cuando vuelvo a mi casa, estaba por comer, me cambio y sonaba el teléfono. Hacía días que se me había puesto la pantalla en negro, pierdo los contactos, entonces era un número desconocido, solo lo tenía agendado a mi hijo. Entonces, me dice, ¿la han llamado? ¿Quién? Le digo, ¿quién habla? Porque no tenía idea a esa hora. Y me dice, porque soy Karina, Cristian ha tenido un accidente, me dice primero. Pensé en la moto. Pero digo, ¿habrá ido en la moto, en el auto? O sea, pero ¿dónde está? No sé, averigüe, y me corta. Y en eso que me cambio y salgo así desesperada, pero salía a dónde, no sé. Me dice, me vuelve a llamar y me dice, lo han baleado, está en el hospital. Pero él está bien, me dice. Entonces he bajado, he avisado a mi familia y con mi sobrino hemos ido al hospital y pensé realmente verlo vendado y sonriendo. Eso era lo que me esperaba para que no me preocupe. Pero yo le estoy hablando casi 2 de la tarde. A él lo matan entre las 12:30 y la 1. Entonces cuando llego al hospital estaba completo de móviles y todas personas así con sus trajes de policía, membretes, todo. Entonces, ahí yo he pensado que ha descubierto mi hijo ahora. Y he pensado que podía estar grave, pero nunca muerto. Ingreso, les pregunto, los he empezado a tomar del brazo, ¿dónde está mi hijo? ¿Cómo está mi hijo? ¿Qué le pasa? Y nadie respondía. Entonces después me dice, le va a dar un informe la doctora, y es ahí que digo,
está bien, me va a decir, tiene curación 10 días, un mes, no sé. Y cuando me han apartado, me han llevado a una habitación, han cerrado una cortina y me ha dicho, ¿usted es la mamá? Sí. Bueno, su hijo ha ingresado aquí sin signos vitales, la bala le ha atravesado la aorta, le ha perforado el corazón y le reventó el pulmón. Y ahí caí. O sea, pero no había nadie de la comisaría, no había... Todos se hacían a un lado. Nadie respondía. Nunca me han dado una respuesta. Cuando después me dice, lo hemos intentado reanimar 45 minutos, por eso sé que había pasado más de una hora. O sea, mi hijo, por informe forense, fallece en el acto y se desangra de 1 a 3 minutos, porque él muere por un shock hipovolémico a raíz del disparo. O sea, ellos levantan un cuerpo muerto, lo llevan al hospital, permiten que el asesino vaya en esa camioneta llevándolo, acompañándolo. Y ese acto totalmente psicopático de matar... Si estuvieron 45 minutos tratando de reanimarlo, ¿significa que la ambulancia tardó ese tiempo? No, ese tiempo ha estado él en el hospital en reanimación. Bien. Por eso le digo, o sea, yo me entero 1 hora y pico después de su muerte. Entonces, cuando después me pregunta si quería verlo, y la verdad que parecía una película de terror, no sé, era increíble. Ingreso a una sala, él estaba en una plancha de acero, y cuando lo destapan así, estaba limpio, o sea, tenía un pequeño orificio aquí, y yo la verdad que no entendía, y había ahí unos jerarcas de la policía. ¿Por qué? Porque no tenían el uniforme común y estaban llenos de esos membretes, no sé, y les pregunto, ¿qué ha pasado? No sabemos nada. No sabemos nada. Nosotros, todos me decían que recién llega. Nadie, pero nadie me ha dicho, señora, ha pasado esto. Nadie. O sea, así. Y después me han dicho que ya no podía permanecer ahí, que me vaya. Paso a la sala de espera, totalmente así, no sé realmente cómo he sobrevivido esos minutos. Y después me dice que lo tenían que llevar a la morgue, que le iban a hacer la autopsia, y le digo que no. O sea, a mí me parece terrible que lo abran a mi hijo. Y me dice, no, es que no se le va a preguntar. Entonces vamos hasta la morgue, y afuera en la morgue hago un escándalo a un policía, yo diciéndole, ¿a dónde están los jefes? ¿A dónde están los responsables? ¿Cómo que lo han matado a mi hijo y aquí no ha pasado nada? Lo han matado dentro de la comisaría, en su horario laboral, con un arma reglamentaria. ¿Cómo no pedir que esté preso el asesino? No es un chico adicto de 15 años. Es una persona con formación policial, con cursos de tiro. O sea, es alguien que sabía completamente lo que hacía. Y hoy está libre. Y mi hijo está muerto. Sandra, si no encuentras respuesta en la justicia santiagueña, ¿puedes llevar a fueros federales? Y voy a tratar de hacerlo. O sea, como madre voy a tratar de hacer todo lo que pueda humanamente posible. Porque, o sea, ¿qué más ¿Qué puedo te dicen hacer? los abogados? Bueno, que están viendo las distintas instancias para continuar y que vamos a continuar hasta las últimas instancias. Pero es un... ¿Crees que detrás de esas denuncias que hizo tu hijo había alguien más arriba de un comisario? Y hoy se puede pensar cualquier cosa, porque no entiendo, o sea, yo no entiendo cómo no prospera una causa en donde tienen todos los elementos para que esa persona tenga una perpetua, porque él, por ser un oficial de la policía que mata a otro oficial, le correspondía la perpetua. Y de tener una perpetua ha pasado a estar libre. Eso no lo hacen con cualquiera. A lo mejor una persona que roba algo está 3, 4, 5 años.
O sea, siento el desprecio a la vida que se ha hecho con la vida de mi hijo. O sea, es algo realmente inexplicable. Porque no es que no están las pruebas, no se sabe. ¿Cómo teniendo todo? ¿En algún momento has podido hablar con el juez de la causa? He hablado innumerables veces con el juez de la causa y la respuesta era: la causa es compleja, ya vamos a trabajar. ¿Sabe lo que es recorrer los pasillos de tribunales y estar esperando? Fácil, 15, 20 veces. Me ha recibido 4. Y la última vez ha jugado con el celular y miraba al piso. Esa ha sido la respuesta que he tenido. He intentado hablar con el doctor Argibay. He dejado nota, nunca me han contestado. Con el ministro de Justicia, nunca me han contestado. He hecho innumerables pedidos. He salido en diferentes entrevistas con Canal 7. Y tengo este resultado. O sea, nadie me va a devolver la vida de mi hijo. Pero por lo menos que esta persona pague lo que ha hecho. Porque no ha sido un error que, bueno, arruino un papel y compro otro blog. Ha terminado con la vida de mi hijo y con parte de la mía. Y en algún momento este hombre, Franco Albornoz, se acercó a hablarte, a decirte algo, a comunicarse con vos. Jamás nadie. Lo único que he visto ha sido voluntad de salir en libertad. Una excusa pueril totalmente. Éramos amigos, no he tenido la intención. Lo ha matado. Y no ha tenido la intención. No ha buscado dispararle en el pie. Le ha cortado la aorta. El tiro ha sido realmente perfecto. No ha necesitado 2 disparos. Él ahí ha actuado como un profesional, un asesino profesional. Por eso es que pienso que primero lo mata la policía y hoy lo ha matado la justicia a mi hijo. Porque nosotros estamos expuestos a distintas personas que nos podemos encontrar. Y en todo esto que se han dado vos como madre, buscando justicia, buscando que se mueva esta causa, que se investigue un poco más, ¿has recibido amenazas? ¿Ha habido alguna especie de, digamos, de pedirte que no sigas, que te calmes? Algo así directo no. Directo no. Pero sí ha habido consejos. Pero algo así directo que alguien me enfrente personalmente, no. ¿Y quiénes te aconsejaban? Conocidos y desconocidos. ¿Por qué? Porque si, habiéndolo matado a mi hijo dentro de la comisaría, no han tenido inconveniente, ¿se imaginan? Yo soy una civil. ¿Tienes miedo? No. Me impulsa ¿cómo lo puedo decir? Mi hijo era una gran persona. Él, a donde estaba, sembraba el bien. Y el hecho de que lo hayan matado, a mí me da fuerzas para luchar por la justicia. Y voy a llegar hasta las últimas consecuencias. Y si me tiene que pasar algo, bueno, no sé. Pero no puedo ser cómplice de ellos. Es difícil entender el dolor, ¿no? Sí. Me cuesta. Creo que no podría decir me pongo en tu lugar porque nunca he perdido un hijo. Pero imagino que... Y tal vez la imaginación no llega a completar eso, ¿no? Además, ¿sabes qué? Yo he estado con gente que ha perdido un hijo. Al que le matan el hijo tiene ese plus. Mi hijo no ha muerto. Lo han asesinado. Tiene ese plus.
Bueno. Fuerza, Sandra, a seguir pidiendo justicia, Bueno, y a muchas seguir gracias. saliendo a los medios, a ver si es la forma en que se pueda poner un poco, se acelere un poco esta causa que está muy, muy lenta, ¿no? Uno juzgando desde afuera, viendo desde afuera sin conocer cómo son los movimientos que tiene cada juzgado y las cantidades de casos que deben tener, pero después de 2 años y teniendo todo, ya tendrías que tener una respuesta, ¿no? Saber ir a juicio. Sí, e ir a juicio con la calificativa que se merece el hecho. Porque en la última entrevista de Canal 7 expreso de que no he visto el auto que haya atropellado a mi hijo. Porque para mí que le pongan un culposo es que he venido, he quedado sin freno, o he venido borracho y lo he chocado, que también es terrible para una familia. Pero aquí se imagina cómo me siento, que alguien que ha decidido gatillar en un momento y ha cambiado mi vida totalmente. Mi vida, la de mis familiares, y ha acabado con la vida de mi hijo, de mi único hijo. Así, con tanta impunidad. Entonces, uno tiene sentimientos muy encontrados. Es difícil seguir con esos sentimientos y encima tener que pelear con las instituciones, con un poder judicial que es sordo. Eso es lo que hace un tiempo se viene viendo, ¿no? De que la gente, las familias tienen que salir a pedir a gritos justicia para que se cumplan, ¿no? Dios quiera y todo, y tengas esa respuesta que estás buscando, ¿no? Esa respuesta a la justicia, al pedido de justicia, que vaya más allá de un culposo, porque no soy nadie para juzgar, pero sí con los hechos Es creo que las está pruebas todo demostrado, están, las ¿no? pruebas están, por eso. Está todo demostrado. Así que bueno, Sandra, espero que llegues a lo que estás buscando, que es justicia, simplemente justicia, Simplemente justicia. y tan difícil de alcanzarlo, ¿no? Sí. Y seguramente vamos a volver a encontrarnos y espero que la próxima es para que nos cuentes, el desarrollo de un juicio con una calificativa como se merece. Bueno, muchas gracias, ¿no? Muchísimas Hasta gracias. luego. Esto ha sido Otro Punto de Vista.